Muy buen gran premio el que tuvimos en Japón en este circuito de Suzuka y por supuesto vamos a analizar todos los datos que nos dejó. Como siempre estos datos los saco después de cada gran premio, bueno, hago todos los gráficos y todas estas historias y por si vosotros también lo queréis mirar, pues vais a tener el enlace en la descripción, ¿vale? En cualquier caso, ¿por qué me gusta a mí empezar? Por las estrategias, todo el tema de los neumáticos, porque realmente nos explican mucho de lo que pasó en la pista. Entonces, si vemos este gráfico de las estrategias junto con el de las vueltas totales de cada neumático, la tanda más larga con cada neumático, hay una gran noticia y es que hubo mucha disparidad con las estrategias. Vemos gente que empezó con el medio, con el blando y con el duro, gente que estiró mucho cada uno de los tres compuestos y además pues que se utilizaron los tres, ¿no? Que eso es algo que muchas veces no tenemos y que tenerlo pues es algo muy bueno. Además, hubo también bastante reparto de estrategias en cuanto a 2 o 1 parada. Incluso hubo gente que intentó 3 paradas. Si miramos el número, pues tenemos que hubo pilotos evidentemente que no hicieron ninguna porque abandonaron, en el caso de Ricciardo y Albon en la primera vuelta, pilotos que hicieron 2 paradas, pilotos que hicieron 3 y esto realmente tiene su truco y es que los que hicieron 2 realmente hicieron 1 y los que hicieron 3 realmente hicieron 2 y es que todo el mundo pasó por el pit lane en esa primera vuelta, ¿vale? Entonces, sobre todo por si echáis un vistazo a estos datos, quizá veis algo extraño, pero es precisamente por eso, ¿vale? Porque como paras en el pit lane por la bandera roja, eso se cuenta ya como un pit. Pero bueno, dejando eso de lado, lo interesante lo tenemos precisamente aquí, como hubo pilotos que empezaron con el blando y lo alargaron mucho, como en el caso de Alonso, pilotos que con ese neumático también lo alargaron muy poco, como el caso de Hülkenberg, Tsunoda. Otros empezaron con el medio, que fue la mayoría de los de arriba. Otros que empezaron con el neumático duro también en la parte de arriba, como fueron los Mercedes. Y realmente aquí me quiero parar. Y es que empezar con el neumático duro sin duda era la peor de las opciones. Perdieron bastantes posiciones al principio, lo vemos con este gráfico. Como Hamilton se vino abajo, Russell también se vino abajo. Y realmente me parece a mí, opinión un poco más personal, que no tenía mucho sentido. Porque si os fijáis, realmente Hamilton empezaba séptimo, Russell empezaba noveno y no eran posiciones muy lejos de las que correspondían realmente, porque en ritmo estaba Red Bull claramente como el primero, de cerca le seguía Ferrari, de cerca le seguía McLaren y luego deberían estar ellos junto con Alonso, porque esto es verdad que estaba desaparecido, es decir, con un rendimiento parecido al Aston Martin, quizá por delante, pero compitiendo solamente contra Alonso. Entonces, intentar una estrategia tan arriesgada cuando estás realmente en una posición normal para ti, no me parece muy óptimo. Por ejemplo, en el caso de los dos Alpine, pues empezaban bastante más abajo y aunque les corresponda esa posición, pues mira, sales con el duro porque sabes que si todo va normal no vas a puntuar y te da igual quedar el 13 que el 18 o el 20 porque 0 puntos es 0 puntos. Entonces lo que intentas es algo muy diferente, sales con el duro y a ver si suena la flauta, tienes suerte de que sale un safety car o cualquier cosa por el estilo. Pero en el caso de los Mercedes creo que tenían más que perder en este caso de empezar con el duro que de ganar, porque normalmente cuando sales con un neumático duro pierdes posiciones. Ya vimos que la línea, bueno, que la recta de meta realmente era bastante larga, que podías perder muchas posiciones en la salida, incluso en las primeras vueltas si no eres capaz de entrar en temperatura a los neumáticos, que bueno, eso no era precisamente un problema en Suzuka, pero es verdad que empezar con un neumático más blando suele darte ventaja. Y de hecho Alonso lo que hizo, o lo que su equipo hizo con Alonso, fue justo lo contrario. Empiezas con el blando, intentas ganar alguna posición incluso y gestionas las primeras vueltas para intentar defenderte. Realmente si echamos un vistazo a los ritmos, pues bueno, tampoco es que se viese una degradación muy exagerada en el Mercedes, pero claro, tuvimos una carrera en la que al principio degradaban más que al final. Entonces pones un neumático duro, te lo cargas, que era uno de los neumáticos de carrera sin duda, y luego haces un stint muy cortito con otro neumático duro. Es decir, haces muchas vueltas en la peor parte de la carrera, es decir, cuando peor se comportan los neumáticos, haces unos tiempos muy malos si sacrificas uno de los neumáticos y luego con el siguiente stint de los neumáticos duros haces muy poquitas vueltas. Por lo tanto, el neumático de carrera que era el duro lo gestionas mal en el sentido de que el primer stint sí lo alargas, pero cuando hay mucha degradación, algo malo, y el segundo no lo aprovechas del todo porque es bastante corto. Por lo tanto, creo que no gestionaron bien el buen neumático de carrera, que en este caso era el neumático duro, aunque el medio no estaba tan mal. Por esa parte creo que Mercedes falló otra vez con la estrategia y que en el caso de Aston Martin no es que lo hiciesen especialmente bien, que lo tenemos por aquí, sino que hicieron lo normal con Alonso. Muy bien por salir con el neumático blando, por supuesto, que además si no recuerdo mal era nuevo, porque lo gestionaron muy bien en clasificación también, ahorrándose ese neumático. Y luego hicieron lo que se podía esperar más normal. Pones un neumático medio y luego tiras al final con el duro. Podrían haber jugado a la inversa quizá, pero claro, pasar de un blando a un medio te da la posibilidad de ganar posición
o no perderla gracias a lo que sería un undercut, aunque luego los overcut también funcionaron de cierta manera. Ahora hablamos de McLaren y Ferrari. Entonces pones el neumático medio para aquí no perder muchas posiciones y luego ya al final pues pones el neumático duro. Es decir, gestionas aquí más las posiciones que al final. Que luego, tal y como se dio la carrera, es verdad que Alonso tuvo que gestionarlo y tanto con ese neumático duro porque venía detrás Piastri y venía detrás luego Russell. Y además hubo algo muy llamativo y es como cuando llegó Russell, Alonso le daba el DRS a Piastri para que Piastri se pudiese defender de Russell. Y fijaos en los tiempos de Alonso, que estamos hablando de que está constantemente en un 35.8. Aquí tenemos un 35.8, 35.8, aquí también, todo el rato un 35.8. Pero cuando ya Russell adelantó a Piastri, que fue al final de todo, fijaos en los tiempos de Alonso. Alonso en la última vuelta hace un 34.7 cuando realmente estaba rodando en 35.8, es decir, más de un segundo en un par de vueltas. Esta también lo hizo más rápido, 35.6, pero es que la siguiente fue ya lo más descarado del mundo. Evidentemente Alonso tenía mucho guardado ahí, le estaba dando ese rebufo a Piastri. Creo que al principio no, es decir, al principio se estaba defendiendo de Piastri como podía, pero luego ya cuando estaba dando DRS y podía jugar con que Piastri se iba a centrar más en defenderse de Russell que atacarlo a él, ahí es cuando estuvo gestionando tanto. De hecho, fijaos, por ejemplo, en la tanda de Tsunoda, como al principio se nota como cierta degradación, en la primera mitad del stint, podríamos decir, pero luego los tiempos van bajando. Sin embargo, los de Alonso no hacen eso, sino que se mantienen estables, la línea turquesa. Incluso van subiendo un poquito y luego ya da ese machazo al final porque ya sabía que lo único que tenía que hacer era defenderse de Russell sin jugar con DRS ni historias de estas. Así que muy bien, por supuesto, por parte de Alonso. Muy mal en el sentido de la estrategia en el caso de Mercedes, que vuelven a fallar. En Australia ya fallaron con Russell y yo creo que aquí fallaron con los dos pilotos. Luego tenemos el caso de los McLaren y los Ferrari, bueno, incluso de los Red Bull, y es que hay algo muy curioso, es que Red Bull hizo la estrategia normal, la más previsible, podríamos decir. Ferrari con Carlos hizo una pequeña modificación que es tirar de overcut en vez de undercut, mientras que McLaren hizo lo contrario, la estrategia que podíamos esperar de todo el mundo, pero tirando un poquito más de undercut que de overcut. Pero es que luego eso lo hizo McLaren con los dos pilotos, pero Ferrari con Leclerc hizo algo muy diferente. Y esto, opinión también personal, es lo más inteligente. Cuando tienes dos pilotos que pueden estar arriba e incluso hay bastante diferencia entre ellos, con el que va mejor haces la estrategia lógica para afianzar esa posición y con el que está más abajo intentas una estrategia muy diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los Mercedes, yo digo que estaban aquí en posición, Leclerc estaba entre ellos, pero está fuera de posición en el sentido de que el ritmo del Mercedes no es estar aquí, sino que es ganar más. Es decir, si por ritmo a Leclerc no le correspondía estar octavo, le correspondía estar cuarto. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Adelantando en pista? Bueno, algunas veces sí, pero sobre todo con la estrategia de ir a una única parada. Y fijaos que hay algo muy curioso, y es que los tiempos de Leclerc es la línea turquesa y fijaos cómo avanza al principio hasta la vuelta 10-11 que hace los peores tiempos. A partir de ahí, y donde en mi opinión está la carrera de Leclerc, es justo en todos estos tiempos. Fijaos cómo pasa en la vuelta 11 de hacer 1.39.2 casi, en la vuelta 20 hacer unos 37.4.8, es decir, casi 5. Entonces, toda esta gestión demuestra a Ferrari que sí, que ese neumático no se estaba desgastando tanto y que podía tirar más. Porque claro, si vas vuelta tras vuelta haciendo mejores tiempos, aquí imagino que tuvieron un pequeño sustito, porque claro, de repente haces un tiempo un poquito peor y dices, ostras, cuidado a ver si esto va a ser un espejismo y realmente vamos a tener mucha degradación y a partir de aquí los tiempos van a ir hacia arriba. Pero en absoluto, se mantuvieron y siguió. Y ahí estuvo realmente la carrera de Leclerc. Si eres capaz de hacer esto tantas vueltas, significa que has gestionado bien los neumáticos y que puedes seguir estirando ese stint. Tanto como para hacer 25 vueltas con el medio y por lo tanto tirar hasta el final con el duro. Y de hecho, fijaos en el último stint con el duro. Es que no se nota nada de degradación. Desde esta vuelta 29 hasta el final, los tiempos sí que tienen como ciertos altibajos. Esto se puede deber, pues adelantamientos en pista, estas cosas. Pero si hiciésemos una línea, claramente va constantemente hacia abajo, una línea de tendencia. Así que muy bien la gestión de los neumáticos de Ferrari y además probando dos estrategias diferentes, las dos muy buenas, una especialmente que es la de Leclerc, pero también más arriesgada. ¿Y con qué piloto arriesgaron? Con el que iba peor, que es con el que hay que arriesgar. Así que muy bien, porque en el caso de Ferrari, ¿podrían haber intentado esa estrategia con Carlos y haberle ganado la partida a Pérez? Lo podrías haber intentado, pero estás poniendo en juego un podio. Sin embargo, en el caso de Leclerc, estás bastante más atrás y, ostras, pues si pasas de séptimo a octavo o noveno, no pierdes tanto como si pasas de tercero, por ejemplo, a quinto en cuanto a puntos. Sin embargo,
haciendo esa estrategia arriesgadas podías ganar mucho y de hecho es lo que ganaron. Que por supuesto, viéndolo después ya podemos elucubrar que si estuvo bien la estrategia, que si mal, en función de cómo salió. Pero en el momento en el que tomaron la decisión, que es lo que hay que analizar, realmente creo que Ferrari estuvo muy listo y que además tenía los datos suficientes como para que le saliese bien. Y hay otro tema también interesante, y es si Carlos haciendo esa estrategia podría haber ganado a Pérez, ¿no? Que lo mencionábamos ahora. Si os fijáis, si comparamos ritmo, vamos a venirnos aquí abajo del todo, que podemos comparar los tiempos vuelta a vuelta. Si comparamos a Leclerc con Norris, fijaos que el ritmo es muy parecido, que esto depende del tráfico, por supuesto, y demás, pero había siempre cierta distancia entre Norris y Leclerc. Y viendo esto, sobre todo el último stint, podemos decir claramente que el ritmo era prácticamente calcado. Si os fijáis aquí arriba del todo, tenemos la diferencia entre los pilotos. Esta línea roja y esta línea naranja, las dos continuas, son las de Leclerc y Norris. Hay cierta distancia siempre entre ellos, pero se mantiene. Y si os fijáis en el momento en el que Norris para, que es aquí, Norris está a 6,3, casi 4, y Leclerc está a 13. Es decir, una distancia bastante grande entre ellos. Aún así, con esa estrategia consiguió adelantarlos. Si ahora comparamos, es decir, mismo ritmo, recortas mucho tiempo como hemos visto. Estaba Leclerc pues en torno a unos 7 segundos de Norris y aún así le ganó la partida. Vamos a comparar los tiempos de Carlos con los de Pérez, que lo tenemos por aquí. Realmente otra vez tenemos lo mismo, son prácticamente calcados. Incluso en el último stint se nota que Carlos es un poquito más rápido, pero también es verdad que para más tarde. Ahí digo que estuvo muy inteligente también Ferrari, porque es un circuito en el que a priori el undercut era lo que funcionaba y es lo que intentó McLaren. Sin embargo, bueno, el undercut funcionaba por la degradación, por la dificultad de adelantar que tenía el circuito y por las pocas vueltas que teníamos, que es un circuito muy largo. Sin embargo, la degradación, uno de esos puntos era tan alta que ir con 4 o 5 vueltas de ventaja en el neumático te daba mucha ventaja. Tanto que no era tan difícil adelantar con esa ventaja de degradación. Entonces, es verdad que Carlos pues para la última vez sobre todo con 4 o 5 vueltas más tarde, entonces por eso es un poquito más rápido, pero si comparamos la carrera en general, vemos cómo constantemente se van cruzando las líneas. Al principio quizá un poquito más rápido Pérez, eso sí es verdad, con el neumático medio, pero unos ritmos muy parecidos. Entonces, si tienes un ritmo muy parecido, como entre Norris y Leclerc, y si os fijáis, cuando para aquí, que de hecho paran los dos a la vez, Pérez y Carlos, Pérez está a 5.1 y Sainz está a 9.3, es decir, le separan 4 segundos y poco. Si con ritmos parecidos Leclerc pudo remontar más de 7 segundos a Norris, con ritmos parecidos Carlos teóricamente podría haberle remontado esa distancia a Pérez. Es decir, Ferrari podría haber ido a por el podio, podría haberlo hecho. Y viéndolo ahora diríamos, se ha equivocado Ferrari porque tenía que haber ido a por eso y demás. Pero realmente hizo, creo yo, lo que tenía que hacer. Y una cosa es importante, que Carlos haciendo una estrategia diferente pudiera haberle ganado la partida a Pérez, no significa que Carlos fuese más rápido que Pérez. De hecho, lo hemos visto, eran prácticamente iguales. Que eso son buenas noticias para Ferrari y para Carlos, por supuesto, porque además Carlos estuvo un poquito por delante de Leclerc otra vez. Pero claro, esto significa que están muy cerca de Red Bull, tanto que si juegas con la estrategia puedes ganarles, al menos a uno de ellos. Pero es verdad que en rendimiento puro sigue estando por detrás. Es decir, que el hecho de que pudieran ganarles la partida a Pérez no significa que realmente tengan un coche muy superior. Así que espero que esto os ayude a entender el Gran Premio, la Fórmula 1, y si queréis saber mucho más, tanto de Fórmula 1 a nivel deportivo, a nivel técnico, de mecánica, de reglajes, de telemetría, de pilotaje deportivo, de sim racing, de lo que queráis relacionado con el automovilismo, real o virtual, tenéis Level Up Academy, que ahí por 15 euros al mes tenéis todo el contenido, todos los cursos con sus 10 clases, las masterclasses, el soporte para las dudas, el soporte para los setups para sim racing, que si no está el reglaje que queréis me lo podéis pedir y lo saco en los siguientes días, los certificados, en fin, tenéis absolutamente de todo. Así que echad un buen vistazo, que son 15 euros al mes, podéis daros de alta y de baja todas las veces que queráis, lo gestionéis vosotros sin ningún problema, sin matrícula, sin permanencia, ni nada de esto. Así que echad un buen vistazo y además hacéis que toda esta creación de contenido pues sea un poquito más sostenible. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.